El cambiante orden global, migrantes, banqueros y el surgimiento de nuevas potencias. En los últimos años, el Reino Unido ha experimentado una importante afluencia de migrantes, lo que refleja patrones migratorios globales más amplios. Estos movimientos están impulsados en parte por conflictos, desigualdad económica y crisis ambientales. Sin embargo, si bien esta migración masiva acapara titulares y aviva el debate político, los verdaderos arquitectos de los cambios globales siguen en gran medida desapercibidos: la poderosa élite financiera, en particular los banqueros de la City de Londres, que están dando forma a un nuevo orden global. Mientras presenciamos una guerra global en curso no entre naciones, sino entre el 1% ultra rico y el resto del mundo, las tensiones entre ricos y pobres están aumentando. Mientras tanto, a medida que antiguas potencias coloniales como el Reino Unido y Francia pierden su presencia en África y Asia, nuevas potencias como China, Rusia y Turquía están entrando en escena, ofreciendo una fase nueva pero igualmente precaria para las regiones explotadas del mundo. La migración y el cambiante panorama del Reino Unido. La afluencia de migrantes al Reino Unido se ha convertido en un punto de conflicto en la política nacional, alimentando debates sobre soberanía, economía e identidad. Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, la migración neta al Reino Unido alcanzó más de 600.000 en 2022, impulsada tanto por refugiados de zonas de conflicto como Siria y Afganistán como por migrantes económicos que buscan mejores oportunidades. Los críticos sostienen que esta ola de inmigración está invadiendo el país, sobrecargando los servicios públicos y cambiando el tejido social. Sin embargo, la migración es en gran medida una consecuencia de desigualdades, guerras y crisis globales más amplias, muchas de las cuales tuvieron su origen o se vieron exacerbadas por las propias políticas coloniales e imperiales del Reino Unido y sus aliados. Pero la narrativa de los migrantes invadiendo el Reino Unido a menudo distrae de una fuerza más grande y menos visible en juego: las instituciones financieras de élite, en particular las concentradas en la City de Londres. Estas entidades, que incluyen bancos poderosos, fondos de cobertura y corporaciones, han ejercido durante mucho tiempo una influencia descomunal sobre las políticas económicas globales. La City de Londres funciona como un centro financiero que no es solo británico, sino transnacional, y toma decisiones que afectan a la economía global. En muchos sentidos, estos banqueros y financieros están orquestando un nuevo orden global, que beneficia al 1% ultra rico, al tiempo que amplía la brecha entre los que tienen y los que no tienen. El 1% contra el 99%, una lucha global. Estamos presenciando una guerra global, no entre naciones, sino entre el 1% y el 99%. Esta idea se hace eco de movimientos como Occupy Wall Street, que en 2011 llamó la atención sobre la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos. Según Oxfam, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el resto de la población mundial en conjunto. Esta concentración de poder tiene graves implicaciones, ya que permite a la élite dar forma a las políticas, sobre todo, desde los impuestos hasta la regulación ambiental y los conflictos militares. Esta lucha global se manifiesta de diversas maneras. La élite financiera dicta guerras y decisiones geopolíticas, a menudo a puerta cerrada. La guerra de Irak, por ejemplo, estuvo fuertemente influenciada por los intereses de las grandes compañías petroleras y contratistas de defensa. Más recientemente, las decisiones sobre el conflicto en Ucrania o las tensiones en el mar de China Meridional tienen motivaciones financieras que benefician a unos pocos a expensas de la mayoría. El 1% global esencialmente dirige el liderazgo mundial, utilizando figuras políticas como intermediarios para llevar a cabo sus decisiones. Si la guerra nuclear no provoca el fin de la humanidad, la creciente desigualdad y privación de derechos podría conducir a levantamientos y revoluciones masivas. Desde la primavera árabe en la década de 2010 hasta las recientes protestas en Francia y los Estados Unidos, hemos visto cómo las dificultades económicas y la corrupción política pueden desencadenar disturbios generalizados. A medida que aumenta la brecha entre ricos y pobres, estos levantamientos podrían intensificarse y convertirse en revoluciones globales. La historia muestra que cuando las élites se desvinculan demasiado de la difícil situación de las masas, su arrogancia suele conducir a su caída, una lección aprendida en las revoluciones francesa y rusa. El declive de las potencias coloniales occidentales. Mientras que la élite global juega su propio juego peligroso, las antiguas potencias coloniales como el Reino Unido y Francia están perdiendo su control sobre África y Asia. Alguna vez los actores dominantes en la colonización de estas regiones, ahora enfrentan una creciente competencia de nuevas potencias: China, Rusia y Turquía.
La iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, los compromisos militares de Rusia y la creciente influencia de Turquía en África prácticamente han reemplazado la presencia tradicional del Reino Unido y Francia en el continente. China ha establecido una vasta presencia económica en África, invirtiendo en proyectos de infraestructura a cambio de acceso a recursos. Rusia, por su parte, ha ampliado su influencia a través de asociaciones militares y alianzas estratégicas, particularmente en países que enfrentan conflictos internos, como la República Centroafricana. Turquía, aprovechando los lazos históricos y culturales, ha aumentado su presencia en el Cuerno de África y África Occidental, reforzando en el proceso su industria de defensa. Este cambio forma parte de un reordenamiento más amplio del poder global, en el que los colonizadores occidentales tradicionales ceden espacio a actores no occidentales emergentes. Sin embargo, esta nueva era de compromiso con África está lejos de ser altruista. Al igual que las potencias europeas que las precedieron, China, Rusia y Turquía están motivadas principalmente por el acceso a los vastos recursos naturales de África, petróleo, gas, minerales y tierras agrícolas. Mientras la corrupción siga arraigada en los sistemas políticos, África puede simplemente cambiar un grupo de explotadores por otro. La lucha de África y la nueva era de la explotación. África ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla para las potencias extranjeras que buscan explotar sus recursos, y su gente sigue soportando el peso de esta explotación. Las promesas de desarrollo y progreso hechas por nuevas potencias como China y Rusia a menudo suenan huecas. Para muchos africanos, la esperanza de un milagro, una salida del ciclo de pobreza y corrupción, sigue siendo esquiva. Según las Naciones Unidas, 433 millones de personas en el África subsahariana viven en la pobreza extrema, y esa cifra sigue creciendo a pesar de la inversión y la ayuda extranjeras. La corrupción, tanto en África como en las potencias extranjeras que tratan de controlarla, perpetúa este ciclo de explotación. En países como la República Democrática del Congo, donde la riqueza mineral debería haber llevado a la prosperidad, las potencias extranjeras y las élites locales por igual han desviado la riqueza para obtener beneficios personales. Este patrón se repite en gran parte del continente, lo que genera una sensación de desilusión entre la población africana. Aunque las nuevas potencias pueden haber reemplazado a los antiguos gobernantes coloniales, los mecanismos de explotación siguen siendo en gran medida los mismos. Mientras los sistemas globales sigan favoreciendo al 1%, ya sea en Londres, Pekín o Moscú, la larga lucha de África por una liberación genuina continuará. Conclusión. El orden global actual está marcado por una creciente división entre el 1% y el 99%, con poderosas élites financieras que dan forma a las políticas que sirven a sus propios intereses. Mientras tanto, las antiguas potencias coloniales como el Reino Unido y Francia están perdiendo influencia en África y Asia, reemplazadas por potencias emergentes como China, Rusia y Turquía. Sin embargo, es poco probable que la larga historia de explotación en estos continentes termine pronto. Mientras la corrupción siga profundamente arraigada en la naturaleza humana y los sistemas globales sigan sirviendo a los intereses de unos pocos en detrimento de los de la mayoría, la lucha entre los poderosos y los oprimidos persistirá, ya sea en el Reino Unido, en África o en otros lugares. Sin embargo, la historia ha demostrado que esos desequilibrios no pueden durar indefinidamente. La arrogancia de la élite, su distanciamiento de las masas, puede muy bien conducir a su caída final, a medida que los levantamientos y las revoluciones se conviertan no solo en una posibilidad, sino en algo inevitable.